Seguimos con su programa, El País en Blanco, El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser. También les recordamos que la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa, porque Roequesa es soluciones jurídicas en general. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, un tema muy importante como son todos los temas que tratamos en su programa El País en Blanco, y es con relación al inicio del año escolar ya de manera presencial en nuestro país. Y eso es importante. Ya se ha anunciado con bombo y platillo que para el 20 del mes de septiembre, mes en curso, vamos a tener el inicio del año escolar de manera presencial, y eso es muy importante para la República Dominicana. Esa es una iniciativa del gobierno que entiendo que es un año que trae muchas expectativas por la situación de que estamos regresando de una pandemia, y este año que culminó 2020-2021 fue un año totalmente fracasado, un año de manera virtual, pero por lo menos algo se pudo avanzar por la implementación de la virtualidad en el sector educativo. Entonces, estuvimos analizando esas declaraciones dadas por el ministro de Educación, Roberto Furcal, que dio una declaración muy importante en uno de los programas radiales de mayor acogida a nivel nacional. Y hay un año con mucha expectativa para la educación de forma presencial. Y eso es muy importante, que el gobierno se haya preocupado por avanzar con este tipo de sistema presencial luego ya de la pandemia. Y eso es muy importante. Un fallo técnico aquí, excusa. Señores, esto en vivo, El País en Blanco es en vivo. Pues bien, entonces ahí estuvimos escuchando las exposiciones hechas por el ministro de Educación, Roberto Furcal, y tienen buenas expectativas, en las cuales pudimos ver que dice el ministro de Educación que este año escolar, con la buena expectativa que tiene de manera presencial,
vamos a tener que seguir enfrentando la pandemia del COVID-19, pero los niños van a estar en las aulas. Cuando sucede este tipo de situación, yo entiendo que sí, que es importante que los padres deben de ir instruyendo a los niños para que traten de mantener lo que podría ser su mascarilla y su cosa, porque es una situación un poco complicada, pero la pandemia del coronavirus no va a pasar por ahora y no podemos permitir que los niños vuelvan y pierdan otro año escolar, porque hay que tratar de ir avanzando poco a poco. Y esa es la situación. Entiendo que si el Ministerio de Educación tiene que hacerlo de manera paulatinamente, por sesiones, un grupo va un día, otro grupo otros días, pero que se avance con este año escolar de manera presencial para que no tengamos los fracasos que tuvimos con el año que terminó de forma virtual. Que se den todos los preparativos. El ministro dijo que íbamos a tener en las escuelas muy buenas higienizaciones, su manita limpia y ese tipo de situaciones, mascarilla para los niños. Y eso es algo importante, muy importante, y tenemos que valorar ese esfuerzo que está haciendo el gobierno en este punto para volver a las aulas de manera presencial. Si el ministro entiende que debe hacerlo, haciendo un proceso que sean la matrícula pares o impares de un día y otros días en las otras, bueno, pues que lo haga, pero que avancemos poco a poco con este proceso de la educación. Porque como tenemos la sociedad dominicana y como va caminando cada vez menos jóvenes estudian, cada vez los vagos son más, tenemos que motivar a que nuestros niños y niñas se motiven a estudiar. Por la situación de que entonces, si seguimos con una sociedad como la que tenemos en la República Dominicana, que la gran mayoría de los jóvenes ni trabaja ni estudia, que lo que están es metidos en delincuencia, fumando juca, con música callejera, que lo motivan a actos delincuenciales. Entonces, ¿quiénes van a ser los hombres que van a hacer el desarrollo de hombres y mujeres que van a ser el futuro del país? ¿Quiénes van a ser los médicos? ¿Quiénes van a ser los ingenieros? ¿Quiénes van a ser los profesores o los maestros? Y esa es la situación. Entonces tenemos que motivar nuestros niños y niñas a fortalecerse a través del conocimiento, a través de la educación, porque la sociedad dominicana en verdad los necesita. Usted puede observar ahora mismo la ola de delincuencia que tenemos en la República Dominicana como nunca se había visto, y esa gran cantidad de delincuentes que están cometiendo hechos de delincuencia común, la mayoría son jóvenes, muy jóvenes, jóvenes con edad de producir, con edad de estar estudiando en las universidades, en los institutos, preparándose para el futuro.
Pero como sucede en este tipo de situaciones, son jóvenes que lo que se preparan es para cometer hechos delictivos. Y por eso tenemos en el día de hoy una delincuencia que ha estado arropando a la República Dominicana. Entonces debemos de motivar a los niños y niñas para que estudien, para que nuestra sociedad pueda cambiar, para que nuestra sociedad sea otra, que nuestra sociedad se pueda desarrollar a través del estudio, a través de los conocimientos, ya sean científicos, ya sean técnicos, pero que aporten a nuestra sociedad, porque eso es muy importante que los niños y niñas estén motivados a estudiar y avanzar para que el país pueda seguir hacia adelante. Entonces, por eso yo entiendo que hay que darle todos el apoyo al ministro de Educación, a Roberto Furcal. Está buscando la forma de que el año escolar sea un año que pueda tener los frutos necesitados y deseados. Y esa iniciativa entiendo que hay que apoyarla. Tenemos que colaborar con todos los que esté a nuestro alcance para que nuestros niños y niñas puedan seguir avanzando y puedan echar el país hacia adelante, ya que ellos son el futuro, ya que ellos son las generaciones venideras. Ellos son los que nos van a relevar a nosotros y hay que motivarlos para que sigan adelante, para sacarlos de las calles, para ponerlo en el camino de la superación, tanto personal como social. Y eso es importante. Siempre yo he dicho que la inversión en educación es una inversión garantizada, porque se debe invertir para la preparación de la sociedad. Y una sociedad que no estudia es una sociedad que se queda rezagada, es una sociedad que no se desarrolla, porque todos los avances que tenemos y que vienen es frutos de los estudios, de los conocimientos, y eso es importante. Entonces, por eso hay que motivar a nuestros niños y niñas, porque son el principal pilar de la sociedad. Hay que prestarle mucha atención. Ya aquellos que ya tienen una edad que no quieren estudiar, que se salieron de la sociedad, ya esa es otra generación que está perdida. Pero tenemos que enfocarnos en estas generaciones presente y futura, para que nuestra sociedad pueda cambiar, para que nuestra sociedad pueda seguir desarrollándose a través de los conocimientos. Y esa es la situación. Decía el ministro de Educación que hay algunos centros educativos que le han estado exigiendo a los padres que lleven algunos materiales gastables, llámese detergente y ese tipo de materiales. Y él decía que todo eso está en los almacenes del Ministerio de Educación, que no era necesario que los niños tuvieran que llevar detergente a las aulas ahora para este nuevo año escolar a partir del día 20, porque todo eso está en el Ministerio de Educación, en los almacenes,
y que ya en estos días se iba a llevar a todos los centros educativos del país, y entonces por eso decía que no era necesario, y que se han estado habilitando una gran cantidad de aulas que se encontraban en deterioro. Entiendo que sí, que sucede eso, más cuando hemos tenido un año escolar frustrado de la forma virtual, todas esas infraestructuras que no se le dio mantenimiento, ya para iniciar las aulas, nuevamente las clases de manera presencial, hay que hacerles algunas reparaciones. Eso es algo natural, eso es algo que se debe trabajar fuertemente con este tipo de situación, y el ministro está trabajando con eso. Entiendo que se deben de seguir habilitando una cantidad de escuelas que están prácticamente listas para iniciar el año escolar con nuevas aulas, y que fruto de la pandemia y el atraso que hemos visto en estas infraestructuras se han paralizado, pero esperemos que todo eso comience a ir normalizándose nuevamente y que todas esas aulas ya sean habilitadas y que sirvan para mantener los niños con más distanciamiento social, sabiendo que es casi imposible mantener a los niños divididos, porque como todos sabemos, los niños no le prestan atención a eso. Pero por lo menos el foco de contaminación del COVID-19 no es muy fuerte para los niños. Entonces, sí entendemos que hay que mantener muy bien higienizados estos centros educativos y que se preste mucha atención, que se mantengan la vigilancia permanente en lo que son los niños, los que podrían ser síntomas de coronavirus, y que se le dé seguimiento muy de cerca para que tengamos un año escolar que sea fructífero y que podamos decir que el año escolar 2021-2022 tuvo frutos importantes, que no se haya perdido todo. El ministro decía en esa entrevista que estaba dando que todos los libros, el Ministerio de Educación se lo iba a donar a los estudiantes. Ese es un punto muy importante, porque es algo muy significativo que a los niños se les regalen los libros. Eso es muy importante. Además de eso, el Ministerio de Educación cuenta con los recursos necesarios para poder hacer esta importante inversión. Esa es una decisión que la valoro bastante, porque el gobierno no todo lo que está haciendo es malo. Hay situaciones que en realidad el funcionario está trabajando y que ha estado trabajando fuerte, y hay que valorar eso. No se puede ser mezquino. El ministro de Educación, Roberto Furcal, es uno de los pocos funcionarios que tiene el presidente Luis Abinader y el PRM,
que están haciendo un buen trabajo. Son pocos, son 2 o 3, pero no se puede ser mezquino. Furcal está haciendo un buen trabajo en el Ministerio de Educación y lo ha demostrado. Y entonces por eso yo entiendo que esta exposición hecha por el ministro de Educación es una exposición donde le ha explicado claramente a la sociedad de cuál es la expectativa del gobierno y cuáles son las formas y las soluciones para este nuevo año escolar 2021-2022. Entiendo que sí, que se deben de seguir haciendo mayores inversiones, porque con los recursos que tiene el Ministerio de Educación, el único ministerio que yo diría que tiene recursos suficientes para poder enfrentar la situación. Yo diría que a los niños no se les debería de dar nada más los libros, sino que se les den sus uniformes con sus zapatos, señores, porque es una situación muy difícil con la economía y con los útiles escolares tan caros que están. Y una familia de clase baja, pudiéramos decir, una familia desposeída, que tenga 3 niños en la escuela y que tenga que comprar útiles escolares, no es fácil con su poco recurso económico poder suplir las necesidades de esos útiles escolares a esos 3 niños que están en la escuela pública. Entonces, si el gobierno le facilita a esos niños sus útiles escolares, que le den cuaderno, mochila, libros, uniformes con sus zapatos, esa es una ayuda importante para esos padres. Y es una situación que yo entiendo que el Ministerio de Educación debe trabajar fuertemente con eso, porque es una realidad. Hay familias que no necesita eso, pero la gran mayoría sí lo necesita, porque aquí todos sabemos que quienes estudian en la escuela pública es los niños de la clase más desposeída, porque son personas que con los pocos recursos económicos que desvengan no le alcanza para inscribir a sus hijos en un colegio y pagar una mensualidad, mientras que en las escuelas públicas esa parte está subsidiada por el gobierno, por el Estado Dominicano, y eso es una ayuda y es importante, muy importante. Entonces, por eso yo le hago el llamado desde su programa El País en Blanco al ministro Roberto Furcal, que agregue también a ese listado de los útiles escolares, como él anunció que iban a dar los libros, que agreguen también los uniformes y los zapatos, como se hacía en la administración anterior, que también les daban zapatos y uniformes a los niños, que le agregue ahí una mochila llena de cuadernos y su uniforme completo con sus zapatos, que esa sería una ayuda para los padres de estos niños y se lo van a agradecer. Esa es la realidad.
que el Ministerio de Educación tiene dinero suficiente para hacer esto. Porque antes se invertía bastante en lo que era la construcción de escuelas, de aulas, y ya no hay que construir tantas aulas porque el presidente Danilo Medina se enfocó tanto en lo que fueron las construcciones de aulas que fue extraordinaria la cantidad de aulas construidas por el presidente Danilo Medina, como nunca se había construido tantas aulas en la República Dominicana. Entonces, si había tanto dinero para construir aulas y había recursos suficientes, ahora que no hay tantas aulas que construir, sino terminar las que están en proceso y hacerle algunas reparaciones a las que hace mucho que han estado abandonadas, entendemos que los recursos económicos están ahí, porque tenemos el 4% y son más de 100.000 millones de pesos que tiene el Ministerio de Educación. Es decir, que hay recursos económicos suficientes. Entonces, también que esos programas de educación, como el ministro ha anunciado que se van a introducir algunas materias más, como son la educación vial, eso es muy importante, esa materia, que también se va a implementar lo que es la educación cívica, muy importante también. Esos son anuncios hechos por el ministro Roberto Fulcar. Van a implementar en muchos lugares nuevos centros de Infotec, instituto. Bueno, eso brillante esa idea. El inglés como un segundo idioma, que también eso es muy importante. Yo entiendo que también se debería dar a las escuelas también otros idiomas, como lo que es el mandarín, que es un idioma de futuro también. Podría decir yo, por la situación de que hemos mantenido relaciones comerciales con China, y China es la primera potencia económica del mundo. Y entiendo que es importante que se dé mandarín también, y porque los niños tienen tiempos más que suficientes por la situación de que vamos a tener un año escolar de manera presencial con la tanda extendida, y eso es muy importante para la República Dominicana. Además de eso, eso le estaría facilitando a los padres de esos niños que van a estar con la tanda extendida, en que van a tener un tiempo para producir, para trabajar, porque si el niño se va a pasar el día entero en las escuelas con sus tres calientes, como le decimos, con desayuno, comida y merienda, que es importante, entonces ahí los padres tienen la oportunidad de poder trabajar, de poder producir, mientras sus niños están cuidados porque están en la escuela. Y eso es muy importante. Esa fue la estrategia que creó el presidente Danilo Medina en el 2013, para que mientras los niños estén en las escuelas, que están al cuidado de los profesores, entonces los padres puedan trabajar y producir. Y eso es importante. Entonces también el ministro estuvo hablando de lo que es el reforzamiento de la seguridad en las escuelas, de la policía escolar. También eso es muy importante, ese punto expuesto por el ministro
Roberto Furcal. Y yo entiendo que el programa de educación que explicó el ministro es un programa bueno y que va a traer consigo muchas novedades porque la situación es que vaya mejorando poco a poco. También el ministro puso sobre lo que podría ser materia agregada como medio ambiente, para el cuidado del medio ambiente, la educación vial, que es muy importante para la República Dominicana, la, los derechos constitucionales y un sinnúmero más de asignaturas que ha ido agregando al currículum el ministro Roberto Furcal y que entiendo que han sido buenas, porque las expectativas son buenas. Entonces, eso tenemos que apoyarlo como sociedad porque son puntos que van a favorecer a la sociedad. Y es como siempre le he dicho, el país en blanco está al servicio del pueblo y todos los que estén a favor del pueblo lo vamos a apoyar. Es sin importar de qué bandería política sea, porque el país en blanco es como su nombre lo dice, en blanco, no hay colores de partido. Entonces, esas son planteamientos que ha hecho el ministro de Educación en esta semana, lo pudimos ver, y eso es muy importante, muy importante. Así es, ministro, entiendo que sus planes son buenos, que van a desarrollar más lo que es este proyecto de la educación presencial de tanda extendida, que van a tener un gran fortalecimiento en su administración, porque como todos sabemos, el ministro de Educación Roberto Furcal es un buen educador y es una persona que sabe lo que está haciendo, no es una persona que está improvisando como hay muchos funcionarios de este gobierno que se han vuelto locos improvisando y las improvisaciones le han quedado muy mal. En el caso de Roberto Furcal lo está haciendo bien y tenemos que apoyarlo porque entiendo que son planteamientos que ha estado haciendo y que van a favor de la sociedad, y eso hay que fortalecer esa parte. Esas son situaciones de que hay que fortalecerla. También el ministro tocó un punto importante que es la expuesta en funcionamiento ya para un nuevo concurso de oposición para todos aquellos maestros y maestras que ya se graduaron en una academia para ser educadores y ya se le está dando la oportunidad a través de ese concurso para que puedan participar y logren ser parte del sistema educativo. El ministro estuvo haciendo esa exposición y desde aquí yo le hago un llamado a Roberto Furcal, ministro de Educación, que ese concurso de oposición que está abierto para evaluación de los profesores que van a entrar. Señores, todos aquellos que se están conectando a la plataforma de su programa El País en Blanco, nos pueden dar su opinión por aquí de la expectativa que tienen de lo que es el nuevo año escolar 2021-2022 de forma presencial y la expectativa y los anuncios que ha dado el gobierno en voces de su ministro Roberto Furcal, uno de los pocos ministros que tiene el gobierno de Luis Abinader, que está haciendo un buen trabajo.
Entonces, desde aquí le hacemos el llamado al ministro de Educación, Roberto Furcal, de que ese concurso de oposición que se está haciendo para que los educadores puedan entrar al sistema, que sea un concurso limpio y transparente, que sea un concurso que se pueda obtener la claridad de todos aquellos educadores que tienen el deseo de aportar a la sociedad y que quieren entrar al sistema educativo, que se les dé la oportunidad que puedan entrar, porque yo les voy a decir la realidad. No es fácil cuando un estudiante termina la escuela e ingresa a la universidad, y cuando ingresa a la universidad a estudiar educación, yo entiendo que es una persona que lo está haciendo por vocación. Entonces, entiendo que no se le pueden poner tantas trabas a esos aspirantes a educadores para que puedan optar para dar o enseñar los conocimientos que tienen y transferir esos conocimientos a nuestros niños y niñas. Entonces, desde aquí el llamado al ministro de Educación, que no se le ponga tantas trabas a esos a esos profesores. Yo digo que son profesores y profesoras, pues ya han sido personas que han terminado una carrera académica, especialmente educación, y entonces entiendo que hay que darle la oportunidad. No como estos procesos que han estado haciendo una gran cantidad de profesionales de otras ramas de saber, como por ejemplo los abogados, que hay un grupo de abogados que ha hecho habilitaciones docentes, pensando que iban a entrar a la currícula de la educación, pero que no estudiaron educación, lo que estudiaron fue derecho. Yo soy de los que entiendo que ese currículum de una persona que estudió educación y que lo hizo por vocación, hay que respetarlo. No aquellos que se han querido enganchar porque hicieron una famosa convalidación, me parece que es que le dicen, y entonces hay, no, perdón, no es una convalidación, eso se llama habilitación docente, que eso fue un engaño de muchas universidades para tratar de cobrarle un dinero a esos profesionales que nada más no son del área de derecho, hay de otras áreas, y eso, la universidad le dijo que había que pagar un dinero para inscribirlo como una habilitación docente, y que eso duraba 2 años y que ya de ahí iban a salir para dar clases en las escuelas públicas. No siendo así, porque no son educadores, lo que son profesionales de otras áreas y se han enganchado al área educativa por la situación de que entienden que a los profesores se le está pagando bien. No, tenemos que darle la oportunidad a todos esos profesores que se graduaron, que cogieron su lucha en la universidad estudiando educación para entonces estar en las aulas. Eso es lo que yo entiendo, eso es muy importante y se le debe dar prioridad a ese tipo de personas.
Vamos a darle un saludo a Lucy Hernández, que está compartiendo con nosotros en su programa El País en Blanco. Yané Bello, que también sigue con nosotros en su programa El País en Blanco. Gracias. Pueden opinar, sigan opinando con relación a este año escolar de manera presencial. Pues bien, entonces, esas declaraciones dadas por el ministro de Educación son muy importantes para la República Dominicana y es el llamado que nosotros como país en blanco le hacemos al ministro Roberto Fulcar de que anece a ese listado de los útiles escolares, los uniformes y los zapatos, los cuadernos para los niños. Si no quiere anexar lápiz y sacapuntas, que no lo anece, que ya esos son percata minutas, que los padres lo pueden comprar. Pero vamos a aliviarles el bolsillo a los padres con estos niños en la escuela, dándoles los libros, la mochila llena de cuadernos y su uniforme. Vamos a darle los uniformes y los zapatos para que entonces ahí ya a los padres le toque comprar los lápices, las medias, los pantaloncillos y ese tipo de situación a los niños. Ya lo otro, el gobierno que se lo facilite y sería un éxito para los padres. También un punto importante ahí mismo con los libros, que el ministro dijo que los estudiantes de la escuela pública tienen que usar los mismos libros que los estudiantes de colegio, de la educación privada, que tienen que ser los mismos libros. Y eso es importante, porque eso va a dar a entender de que los colegios, como empresas que son empresas privadas y como un negocio, van a tener la facilidad de tener los libros, porque tienen que ser los mismos libros. Y eso es importante, muy importante esa parte, porque hay que ayudar a los padres, hay que ayudarlos, porque no es fácil para una familia de clase baja donde tengan 2, 3 y a veces 4 y más niños en la escuela. Hay que ayudarlos porque no es fácil y hay que crear las condiciones y las facilidades para que los niños y niñas de nuestro país se motiven a estudiar, se motiven para que vean que el Estado tiene interés en tratar de ayudarlo, de ponérsela fácil. Y eso es importante porque tenemos que pensar en que la sociedad debemos de cambiarla. Y debemos de cambiar la sociedad poniendo a nuestros niños y niñas a estudiar. Eso es importante, ponerlo a estudiar a nuestros niños y niñas, porque van a ser los futuros hombres y mujeres, los médicos, los abogados, los ingenieros, los educadores de la sociedad. Y eso hay que prestarle mucha atención. Y el dinero que se invierte en educación es un dinero invertido, no está perdido. Eso es importante. Entonces, vamos a crear esas facilidades y vamos a seguir trabajando a favor de nuestra sociedad, a favor de nuestros niños y niñas, porque el país los necesita. Ese es nuestro principal pilar de la sociedad, los niños y niñas. Y hay que trabajar fuertemente con esa parte de nuestra sociedad porque es el futuro, nuestra próxima generación. Hay que prestarle mucha atención
porque como hemos podido ver en los gobiernos anteriores, se olvidaron de la educación y como se olvidaron de la educación, por eso en el día de hoy tenemos en la República Dominicana una ola de delincuencia, una ola de atraco alarmante. Cuando usted observa esa sociedad, la sociedad que está involucrada directamente en los hechos delictivos, usted se va a dar cuenta que en su gran mayoría son jóvenes que oscilan entre los 16 y 30 años de edad. Y usted dice, pero es una generación completa que está en delincuencia por la situación de que los gobiernos anteriores se olvidaron de este principal pilar de la sociedad, que es la educación. Por eso usted observa que la educación comenzó a ir mejorando de el 2015 para acá o 2013, cuando el presidente Danilo Medina, comprometido con la sociedad, comprometido con el pueblo, firmó para el 4%. Entonces, todos esos jóvenes de ahí hacia atrás, que ya se habían salido de lo que era el sistema educativo y que estaban en otras cosas en las calles. Por eso tenemos en el día de hoy más de un 30% de jóvenes que ni trabajan ni estudian, los llamados ninis en la sociedad, y que eso están sumergidos totalmente en su gran mayoría en lo que es la delincuencia. Y por eso en la República Dominicana tenemos esa gran problemática. Entonces, desde aquí el llamado una vez más al ministro de Educación, a Roberto Fulcar, que tomes en consideración y que a ese listado de los útiles escolares que pueda añadir los uniformes y los zapatos de los niños y niñas, así como que tome en consideración en este concurso de oposición para todos aquellos aspirantes a educadores, profesores y profesoras que ya se graduaron en una universidad porque estudiaron educación, que sean tomados en cuenta y que no se les ponga tan difícil para que puedan compartir y dar a conocer los conocimientos que tienen a nuestra sociedad. Vamos a una pausa y regresamos en breve instante en su programa El País en Blanco.